¿Cómo amanecimos? ¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de los zares, toda esta situación que hemos estado comentando a través de la historia de Rusia, en la que vamos a hablar en este momento de Nicolás II. Nicolás II, que va a ser el último zar de esa dinastía, porque él es Nicolás II, pero recordarán que es de la dinastía Romanov. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo a través de sus vivencias que han tenido todos estos zares, van a irse plasmando lo que ellos tenían que ir unificando, que en este caso era Rusia. Toda esa situación que se ha venido haciendo a través de todas estas batallas y del trágico destino de la poderosa dinastía que convirtió a Rusia en toda esa majestuosidad que tiene. Vamos a irnos dando cuenta que Nicolás II de Rusia, el 18 de mayo de 1868, va a nacer y va a morir el 17 de julio de 1918. Gobernado desde la muerte de su padre Alejandro III en 1894 hasta su abdicación en 1917, que va a ser Nicolás como resultado de toda esa revolución de febrero. Aquí vamos a irnos dando cuenta de una cosa. Ayer estábamos hablando de esa influencia que tiene la música en Rusia, de esos grandes músicos que aportaron gran emociones cuando se hizo la liberación de Rusia, toda esa situación que se está haciendo y que se van a ir marcando a través de estos personajes, como hablamos de Tchaikovsky, en las que mencionamos su música, que Alejandro III, el padre de Nicolás II, era admirador de Tchaikovsky y que tenía todo el apoyo Tchaikovsky de Rusia. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo durante su reinado del Imperio Ruso sufrió un declive tanto político, social y militar, ajeno a su conocimiento, lo que aunado a su esoterismo llevó al colapso al régimen imperial. Habíamos dicho que Nicolás II es una persona que no tiene esa talla que se necesita para poder sacar adelante a un país y a una dinastía. Él va a ser predecesor de Alejandro III y posteriormente va a dejar a su sucesor, a Miguel II. Toda esta situación que se va a ir dando y que van a ir marcando cómo desde su coronación, que fue el 26 de mayo de 1896, y que le dio ese título de su majestad imperial. Él va a morir a los 50 años, ¿sí? Y su religión era ortodoxa rusa. Se recordarán qué importante es esos conceptos en cuestiones religiosas en Rusia. El rey, el zar, que ya habíamos comentado de dónde viene la palabra zar, que quiere decir César en ruso, porque acuérdense que Rusia es la tercera a Roma. Pues todas estas situaciones donde viene y de esta familia que él procede de la dinastía Romanov, Ostein, Gotov, va a ir haciendo que quede marcada todos esos conceptos que tenía su padre Alejandro III de Rusia y su madre Dagmar de Dinamarca. Vamos a ir dándonos cuenta cómo va a ir marcando y que esa lealtad al Imperio Ruso
se tiene que ejercer sobre todo en los mandos de los ejércitos imperiales rusos. Y todos esos conflictos que tuvo, como la guerra ruso-japonesa, la revolución rusa de 1905, que ya hemos platicado, y de la Primera Guerra Mundial. La revolución de febrero de 1917 puso fin a su reinado cuando, intentando volver del cuartel general a la capital, su tren fue detenido por Dom, gobernación de Sopot, y fue obligado a abdicar. Tanto a su familia, el zar y su familia fueron apresados primero en el palacio de Alejandro, en Zarzóye solo, después en la casa del gobernador Tobolsk y finalmente en la casa Hipatie, que está en Ekaterimburgo. Nicolás II, junto a su esposa, a sus hijos y a sus 4 hijas, el médico de la familia imperial y un criado personal, la camarera de la emperatriz y el cocinero de la familia fueron ejecutados en el sótano de la casa por los bolcheviques en la madrugada del día 16 y 17 de julio de 1918. Posteriormente, Nicolás II, su mujer y sus hijos fueron canonizados en la iglesia ortodoxa fuera de la Rusia. Fíjense, ¿por qué les menciono todo esto ahorita, antes de hablar de toda esa biografía de él? Porque aquí ese asesinato que fue masivo a él y a su familia va a tener repercusiones porque ahí se termina toda una dinastía, aunque hay pues versiones de que una de las muchachitas se salvó, que es Anastasia. Eso lo vamos a ir platicando. En los primeros años Nicolás era del zar Alejandro III de Rusia y de la zarina María Feodora Romanova, nacida princesa Dagmar de Sherbrooke, más tarde princesa de Dogma en Dinamarca, porque ella venía de toda una descendencia. Sus abuelos paternos eran el zar Alejandro II y la zarina María de Hesse-Darmstadt, y sus abuelos maternos era el rey Cristian IX de Dinamarca y la princesa era Luisa Hersch de Hassel. Nicolás tenía 3 hermanos menores: Alejandro, que nació en 1869 a 1870, Jorge, que nació en el 71 al 99, todos del 800, Miguel, del 78 al 18, o sea, de 1918, y sus 2 hermanas menores, Gemina, que nació en el 75 y muere en 1960, Olga, nacida en 1882 y muerta en 1960 por parte materna. Nicolás era sobrino de varios monarcas, incluyendo al rey Jorge I de Grecia y al rey Federico VIII de Dinamarca, la reina consorte Alejandra de Dinamarca y Drira de Dinamarca, princesa de Hannover. Recordarán que cuando hablamos de reinas consortes o rey consorte, quiere decir que se casaron con reinas, con princesas o príncipes de otro lugar. Al casarse, no se adquiere el título de rey, porque tienen el título de esposos consortes. Eso también ya lo habíamos platicado, ahorita nomás se los comento para que lo recuerden. Nicolás se va a ir convirtiendo en Zarevich tras el asesinato de su abuelo Alejandro II, que fue el 13 de marzo de 1881, y posterior acceso al trono de su padre Alejandro III. Por razones de seguridad, el nuevo zar y su familia se mudaron al Palacio de Invierno en San Petersburgo y su residencia en los palacios de Gatchina, fuera de la ciudad. Nicolás y su hermano tuvieron una educación muy estricta, dormían en duras camas plegables y sus habitaciones apenas tenían muebles, salvo un icono religioso de una virgen con el niño rodeado de perlas y otras gemas.
Su abuela María introdujo costumbres inglesas a la familia Romanov, gachas en el desayuno, baños fríos y abundantes aires frescos, que era pues en lo que estaba de moda en esa época. Todas esas situaciones las vino a incorporar ella. Povedonosp enfatizó mucho la absoluta autocracia de los zares. Con muchas personas de su época, escribía un diario donde apuntaba los detalles de su día a día. La página estaba llena de pormenores sin importancia, sobre juegos con sus amigos, la temperatura exterior, las distancias que recorría, entre otros. Ya en mayo de 1890, alguno de los días antes de cumplir 22 años, anotó: «Hoy definitivamente ha terminado mi educación». En octubre de ese mismo año acompañó a su hermano Jorge, viajó por todo Egipto, la India, Japón. Ese viaje fue organizado por su padre, Alejandro III, para complementar la educación, la formación de Nicolás y darle la oportunidad de experimentar pues la vida fuera de San Petersburgo y de los palacios. Mientras se encontraba en Japón, sobrevivió a un intento de asesinato, del cual salió prácticamente ileso, y luego del incidente se tatuó un dragón en el antebrazo derecho. Aunque Nicolás participaba en las reuniones de los consejos del Estado, en las obligaciones, eran limitadas hasta su súbita, que fue cuando subió al trono, que no se esperaba tan pronto, pues su padre apenas tenía 49 años de edad. Contrariamente a los deseos de su padre, Nicolás se casó con la princesa Alix, cuarta hija del gran duque Luis IV de Hersch-Darmstadt, con la princesa Alicia del Reino Unido. Sus padres pretendían que se casara con la princesa Elena de Orleans, hija de un conde de París, lo que estrecharía las relaciones tanto en Rusia como en Francia, pero desistieron debido pues a la insistencia que puso Nicolás hablando de eso. La personalidad que tenía Nicolás desde muy temprana edad, el zar Nicolás va a ir demostrando un carácter pues muy tímido, temiendo una mayor inclinación hacia la vida doméstica y con actitudes de alumno de una escuela inglesa en la élite. Bailaba de forma elegante, era un buen tirador, cabalgaba y practicaba los deportes. Hablaba con fluidez el francés, el alemán y el inglés. Era tan bueno que se decía incluso podía engañar a un profesor de la Universidad de Oxford, haciéndose pasar por inglés. Adoraba la historia, así como las pompas del ejército y la vida de ser soldado. Su padre le concedió el grado de comandante de un escuadrón de guardia a caballo y acudió a Krasnoye Selo, en el gran campo militar a las afueras de San Petersburgo, usando como regimiento pues a toda esa guardia imperial que tenía para las maniobras de verano. Ahí Nicolás practicaba por entero toda una vida militar, y las conversaciones en el comedor con su modestia lo hacían popular entre los oficiales. Ningún título significaba más para él que el de coronel. Nicolás II, en el momento de asumir el gobierno, no ostentaba pues fuentes de energía personal de su padre, ni preparaba mínimas requeridas para Rusia. Convulsionaba con conflictos latentes que ocupaban una arista preponderante en su ámbito internacional. Esta situación y esta falta de dominio en la política acabaría por llevarlo pues realmente a ese caos que tuvo Rusia, porque no tenía ese carácter que se necesitaba. Una de las principales causas principalmente fue que su padre, Alejandro III, que no lo formó a tiempo para tomar el papel de ser un zar. Fíjense en qué tan importante es que se involucren estos personajes en lo que van a desarrollar posteriormente, en especial en el tema de las relaciones internacionales y en los asuntos internos, los cuales le fueron introducidos y enseñados, mas no profundizados. El efecto Nicolás II era, hasta el momento de la prematura muerte de su padre,
una persona poco preparada en los temas gubernamentales. Tal es así que él mismo, al momento de asumir el cargo, manifestó a una persona de confianza y le decía: yo no estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo, no sé nada del arte de gobernar, ni siquiera sé la forma en que debo hablar con los ministros. Eso comentó él en esa época. Nicolás III, que era de naturaleza gentil y abstraída, en lo que trataba de no visualizar sus ideas inteligentes, honrado y meticuloso, esencialmente era tímido, como hemos comentado, romántico e idealista, y con ese carácter pacífico gustaba de ir a las obras de teatro, a los ambientes gratos de familia, de música, las marchas militares y los deportes náuticos y de navegación en los yates. Gustaba esas disciplinas de vida militar y era muy creyente, trabajador y responsable al extremo de llevar una rutina, pero de una vida invariable. Le era difícil socializar y a veces solía ser tan tachado de soberbio sin serlo. Su formalidad y amabilidad circunspecta era más bien como una barrera personal. Como padre y esposo, Nicolás era un ejemplo a seguir, pues toda esta conducta que a veces en esos ámbitos se puede considerar como que no da la talla, no es porque se está hablando de la forma en su persona, sino de la forma que se esperaba como un gobernante, porque aquí estamos dándonos cuenta que como ser humano era una persona pues de alta valía, pero nació en una época equivocada. Eso es lo que le pasó. Fue muy manipulado por sus tíos y más adelante por sus primos, el Kaiser Guillermo II, quien se aprovechó de nuevo de la inmadurez del gobernante para sacar partida y a favor de su conveniencia, incapaz de enfrentar abiertamente a los ministros o a discrepancias cara a cara con algún contrario de opinión, prefería hacer uso sutil de su caballerosidad para darse a entender algo que cuando lo tomaba, a veces que a la gente pues le molestaba toda esta situación. Debido al aislamiento y al sentido de autocracia, una pobre asesoría de la parte del Ministerio de Interior en labores de inteligencia y la falta de contacto con su pueblo, la incapacidad de comprender la realidad sociopolítica que se estaba atravesando su vasto imperio, y no vio la amenaza radical del bolchevirismo. Aquí que esa cercanía sobre su dinastía que estaba peligrando y su gobierno, y si bien se pudo cuestionar su personalidad como dirigente de una nación, como padre era un modelo, como lo comentamos, de excepción para sus hijos y entrega como esposo a la emperatriz Alejandra, a quien él amaba profundamente. Cuando él va a ascender al trono, que fue en 1894, tras las complicadas derivadas de una nefritis, falleció su padre tercero. El 14 de mayo, el 26 de mayo de 1894 pasa al periodo de luto protocolario y Nicolás fue coronado como sucesor. Adoptó el nombre de Nicolás II de acuerdo con sus propias palabras. Carecía de esa formación política y se le consideraba como un ignorante acerca del gobierno del imperio, explicando esa ingenuidad de ser coronado zar, que fue en noviembre de 1894. Incluso su propio padre dudaba de su habilidad para administrar y mantener un territorio, como ya habíamos dicho, de más de 23,000 millones de kilómetros. Toda esa influencia de sus tíos paternos y en especial de Sergio Alejandrovich Romanov, gran admirante de la Armada, tendría en ello un asidero a las intrigas cortesanas. Pasaría gradualmente de la acción del nuevo zar, pues tuvo de hecho que soportar al principio manipulaciones
pues de la misma familia. Toda esta situación que hemos ido viendo y que por falta de tiempo no podemos seguir comentando, pero que aquí se va a ir marcando cuáles son las responsabilidades de todos esos zares que tienen que estar a la altura de lo que van a hacer, de lo que van a gobernar. Pues nos vamos a quedar aquí porque todavía tenemos que comentar más adelante lo que se le viene. Hay que comentar también un poco de la vida de la zarina Alejandra y del papel tan importante que va a hacer este místico llamado Rasputín. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.